y junto a mis compañeros Luis Beltrán y Emily Verdugo venimos a exponerles un tour por el génesis y caída del Imperio Romano. Durante este tour les damos la bienvenida a un museo repleto de información en el que tendremos 4 recorridos. Primeramente, el nacimiento de Roma; en segunda instancia, el gobierno romano; en tercera instancia, el arte y arquitectura romana; y en cuarta y última instancia, la caída de Roma. Esperemos sea de su agrado y disfruten cada uno de los puntos a tocar. Listo. Lo primero que nada es el origen de Roma. Es prácticamente de las narraciones más interesantes de la historia antigua que nosotros podemos llegar a tener. Estas se entrelazan para dar forma a los cimientos de una de las civilizaciones más influyentes del mundo. La creación de Roma no es simplemente la historia de una ciudad, es prácticamente el nacimiento de una potencia que con el tiempo moldearía la cultura, el derecho, la política y en general el pensamiento del mundo occidental. Para entender los orígenes de Roma, pues también es necesario adentrarse como tal en la historia, donde se entrelaza mito, la tradición y los primeros pasos hacia la civilización. El relato más conocido sobre esto es básicamente el relato que dice que los que fundaron como tal la ciudad fueron Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos nacidos de Rea Silvia, descendientes del héroe troyano Eneas y el dios Marte, tras ser víctimas de una traición política en Alba Longa. Los recientes nacidos fueron condenados a morir en el río Tíber por orden del rey Aumulio. Sin embargo, la corriente los dejó a salvo en la orilla, donde una loba los amamantó y los protegió. Más tarde fueron criados por un pastor llamado Faustulo. Con el tiempo, los hermanos crecieron y al descubrir su verdadera identidad, decidieron derrocar al tirano y devolver al trono a su abuelo Númitor. Después de esta victoria como tal, tomaron la decisión de fundar la nueva ciudad en la zona donde habían sido salvados, pero no lograban ponerse de acuerdo sobre cuál de las colinas elegir ni quién debía de reinar. Esta rivalidad acabó en un enfrentamiento trágico que terminó con la muerte de Remo a manos de Rómulo. A partir de ese momento, Rómulo se convirtió en el fundador y primer rey de Roma. La ciudad fue establecida en la colina palatina el 21 de abril del año 753 a.C. Rómulo trazó sus límites, organizó su gobierno y sentó las bases de sus primeras instituciones. Para aumentar la población, abrió las puertas a hombres libres, esclavos, fugitivos y extranjeros, lo cual convirtió a Roma en una comunidad diversa desde el inicio. Poco después se organizó el famoso rapto de las Sabinas, un episodio que, aunque violento, pues terminó con la integración de ambos pueblos y reforzó el crecimiento de la ciudad como tal. A nivel geográfico, Roma nació en el punto estratégico, sobre 7 colinas junto al río Tíber. Esta ubicación no solo brindaba protección natural, sino que también facilitaba el comercio y las relaciones con otras culturas. Desde, desde temprano, Roma fue un crisol de influencias latinas, sabinas y ectúseas. Estas diversidades enriqueció sus costumbres, su arte, su religión y su organización social, dando forma a la ciudad plural desde sus inicios. Este relato, aunque mítico, refleja los valores que marcarían la historia de Roma: la importancia del destino, la fortaleza ante la adversidad, el respeto a los dioses y la capacidad de integrar y organizar. Desde su fundación, Roma se presentó como una ciudad nacida de la lucha, pero con una visión clara de orden y poder y expansión. La historia temprana de Roma se estructuró bajo el sistema monárquico, dirigido por una sucesión de 7 reyes, cada uno con su papel fundamental en el desarrollo de la ciudad. Rómulo fundó las instituciones básicas; Numa Pompilio estableció la estructura religiosa y moral; Tulio Hostilio impulsó el espíritu guerrero; y Anco Marcio fortaleció las bases del comercio y la expansión. Posteriormente, los reyes de origen extruso, como Tarquinio Prisco, Silvio Tulio y Tarquinio y el Sorbibio, Roma experimentó una transformación urbana significativa con la construcción de templos, cloacas y murallas y la administración más compleja. Desde el origen legendario hasta la consolidación de sus estructuras sociales y políticas, Roma se presentó como un ejemplo de crecimiento progresivo, de adaptación y de visión.
Una ciudad que no nació con todo dado, sino que construyó con esfuerzo, sangre y ambición, y que desde sus primeros pasos mostraba el potencial de convertirse en el centro de un imperio. Bueno, ahora vamos a hablar del arte romano. Principalmente el arte romano no fue solo una expresión de belleza, sino una herramienta clave para construir y mantener un imperio. Desde sus orígenes, como Rómulo, Roma no se limitó a ser una ciudad, fue un proyecto de orden, expansión y control. Y el arte. Bueno, el arte fue el megáfono de este poder, no para decorar, sino para gobernar. Además de esto, también hay que hablar de la arquitectura, que es como la podemos ver, un símbolo de poder y funcionalidad. Cuando pensamos en arquitectura romana, nos imaginamos edificios gigantescos, ¿verdad? Pero no eran solo monumentos vacíos. Los romanos combinaron ingeniería y simbolismo. Inventaron el arco, la bóveda y la cápula. Y con eso no solo construyeron, sino que organizaron ciudades enteras. Tenemos el Coliseo, por ejemplo. Este anfiteatro no era un simple estadio, podía albergar más de 50.000 personas. Ahí venían combates de gladiadores, incluso batallas navales. Pero detrás del entrenamiento y el entretenimiento había un mensaje claro. Roma controla hasta lo ostrio. Era propaganda pura. El estadio demostraba que podía convertir la violencia en un espectáculo y la ciudadanía en espectadores sumisos. Además, vamos a hablar de la escultura, el rostro del poder y la historia. Si los griegos esculpían dioses perfectos, los romanos preferían el realismo. Sus retratos mostraban arrugas, cicatrices, incluso calvicies. ¿Por qué? Porque para ellos la experiencia era un sinónimo de autoridad. Un ejemplo perfecto es el busto de Julio César. Aquí, aquí no vemos a un héroe joven, sino a un líder maduro, con ojos profundos y una expresión severa. Era una forma de decir, miren, este hombre trabaja por Roma. Estas esculturas no estaban escondidas, ocupaban foros, templos y hasta casas. Eran como carteles publicitarios del poder, pero en mármol. Y bueno, para hablar de la pintura, que era un símbolo de la vida cotidiana y la visión mitológica, en Roma, especialmente los frescos, era un ejemplo de su mundo. En lugares como la Casa de los Misterios en Pompeya, las paredes contaban historias, rituales secretos, dioses, escenas de vida diaria, pero no era solo una decoración, era muchísimo más que eso. Y para entenderlo, podemos decir que estos frescos, las figuras permanecen y parecen moverse, casi como si estuvieran vivas. El mensaje que incluso en lo cotidiano, como una cena o una reunión familiar, lo sagrado y lo político estaban entrelazados. Para los romanos, el hogar no era un refugio privado, era un mini imperio. Para concluir con toda esta información, podemos decir que el arte era una construcción de poder romano. El arte romano fue un sistema de control perfecto. La arquitectura, la escultura, la pintura dominaban espacios como lo físico, la memoria histórica y un entorno donde podemos decir que el humano se unía en forma entera. Así como Rómulo trazó los límites de Roma con un arado, su arte delimitó una civilización que gobernó no solo con leyes, sino con símbolos. Y hoy sus columnas, bustos y frescos reciben recordándolos que Roma no fue solo un imperio, fue una máquina de narrar su propia grandeza. Finalmente tendríamos la caída de Roma, el lento derrumbe de su civilización. La caída del Imperio Romano fue el resultado de un proceso complejo y prolongado que implicó el debilitamiento progresivo de su sistema político, administrativo, militar y cultural. Su inicio, pues, no se dio como en un evento puntual, sino que se fue gestando con el paso de los siglos, especialmente a partir del siglo III después de Cristo.
Cuando el imperio comenzó a mostrar grietas profundas en sus estructuras internas, el debilitamiento del poder central durante el periodo tardío del imperio, pues el emperador dejó de ser la figura indiscutida de estabilidad. La sucesión imperial se volvió irregular y muchas veces violenta, con emperadores impuestos por el ejército o por las alianzas momentáneas. Esta inestabilidad política minó la autoridad del Estado y causó una constante fragmentación del poder. En las regiones enteras quedaban bajo el control de caudillos locales o generales ambiciosos. La administración romana, que había sido uno de los pilares de su grandeza, no por nada pues anteriormente se les mencionó cómo desde un inicio Roma fue construida con una visión imperial enorme, basada en organización y en la toma del poder mediante estrategias militares y su propio modelo de gobierno. La administración romana comenzó a desmoronarse, lo que dio como resultado que funcionarios públicos se volvieron corruptos o ineficaces. Y el sistema tributario, antes meticulosamente organizado, se convirtió en una carga insoportable para la población. La recaudación se hacía cada vez más injusta y opresiva, especialmente sobre los campesinos, las clases humildes, lo que terminó generando resentimiento y desafección hacia el poder imperial. El pueblo no estaba contento en lo absoluto con cómo era evidente que Roma se estaba yendo abajo y nadie estaba haciendo lo que fuese posible por intentar lo contrario. La crisis económica no duró mucho en empezar. Presión fiscal, lo que dio como resultado que la economía romana entró en una crisis por varios factores combinados. El alto costo de mantener el ejército, la interrupción de comercio por las invasiones, el abandono de tierras cultivables y pérdida de mano de obra esclava. A esto hay que sumarle una inflación galopante que devaluó la moneda, afectando especialmente a los pequeños productores y comerciantes. Para compensar la pérdida de ingresos, el Estado aumentó los impuestos, pero esto solo agravó la situación. Como sabemos, si de por sí el pueblo no estaba contento con el funcionamiento actual del imperio, ahora con un aumento en los impuestos, pues muchos campesinos se vieron forzados a abandonar sus tierras, someterse a la protección de terratenientes, quienes comenzaron a ejercer funciones casi autónomas en sus regiones. Esto debilitó aún más el control estatal, fragmentando el imperio en poderes locales, que es algo que podemos denotar luego de haberles explicado todo lo anterior. La forma en la que se fragmentó el imperio fue tan detonada que terminó creando un desorden y transformándolo mediante un deterioro militar. Eh, Podemos observar cómo el ejército, antes símbolo de poder y cohesión, también se transformó. Se reclutaron cada vez más soldados bárbaros, germanos, godos, alanos, que aunque eficaces en batalla no siempre compartían la lealtad que tenía la Roma primigenia. Estos contingentes llegaron incluso a imponer sus propios jefes o a exigir pagos y tierras como compensación. Además, Roma dejó de ser capaz de responder con eficacia ante invasiones. Los límites del imperio se volvieron porosos y en lugar de defenderse, muchas veces se negociaba con los pueblos invasores mediante tratados que les otorgaban territorios a cambio de protección. Pero estas concesiones debilitaban la soberanía romana y generaban conflictos internos, puesto cómo poder estar acostumbrado a tratos de beneficios actuales cuando en tiempos de gloria pudieron haber arrasado con el pueblo invasor. El ascenso de potencias externas e internas, uno de los hitos más importantes en el desarrollo del colapso, pues fue el saqueo de Roma en el año 410 por los visigodos de Alarico. Aunque la ciudad ya no era el centro político del imperio, su caída simbólica fue devastadora. La idea de Roma como invencible se quebró. Al mismo tiempo, dentro del imperio comenzaron a surgir poderes autónomos que, aunque nominalmente respondían a Roma, ya no dependían de su autoridad, estaban desligadas por completo del Estado. Algunos generales y gobernadores actuaban como señores de su propio territorio e incluso se autoproclamaban emperadores. Esta multiplicación de poder terminó por desarticular cualquier intento de reunificación. Como quien dice, pues habían llegado a una vuelta sin retorno. El rol de la religión y la división imperial, la adopción del cristianismo como religión oficial del imperio, transformó también la visión del poder. A medida que el cristianismo se fortalecía como estructura paralela a la autoridad, con sus propios líderes, leyes y comunidades, la lealtad del emperador se diluía. La iglesia comenzaba a ocupar el vacío que dejaban las instituciones imperiales.
Por otro lado, la división del imperio en Oriente y Occidente debilitó aún más su unidad. Mientras el imperio bizantino, con sede en Constantinopla, logró mantenerse firme durante siglos, el occidente romano quedó expuesto a los ataques, sin recursos ni cohesión para resistir, sin tropas, sin organización militar, sin estrategias de defensa. El final era inevitable. 436 después de Cristo. El golpe final llegó en el año 476, cuando el jefe romano Odacro depuso el último emperador romano de Occidente, Rómulo Angustulo. Este hecho marcó el fin simbólico del Imperio Romano en Occidente, aunque muchas de sus instituciones y costumbres sobrevivieron bajo nuevas formas de poder, ya que para nadie es un secreto que sea lo que sea, el legado de Roma hoy en día es inamovible. Lo que ocurrió, ocurrió y aquel derrumbe y aquel destrucción del Imperio Romano dejó sesgos y semillas que hoy en día formaron muchas formas de gobierno que hoy en día se llevan. Y es aquí donde quiero llegar a la reflexión final. La caída de Roma no fue simplemente una derrota militar, no es tan simple como eso. Fue el resultado del colapso de un modelo político centralizado, de una administración sobrecargada y corrupta, de que tendía a la fragmentación, tan contando con una economía desigual y de una estructura social fracturada con el paso del tiempo. Su grandeza no pudo sostenerse sin la base funcional que le había levantado. Una administración organizada, un sistema militar coherente, una economía estable y una cultura política fuerte. Sin esos pilares, el imperio más grande de la antigüedad no pudo evitar su desaparición. Y pues con eso sería todo. Agradecemos mucho su tiempo y espero que hayan tenido una